Hoy iniciamos una nueva serie, hermanos, de mensajes. No sé cuánto tiempo vamos a estar, seguramente será un tiempo prolongado. Y ahora vamos a estar en el libro de Hechos. Realmente esta es la continuación de una serie que se llama Los primeros años de la iglesia. O vamos a llamarle la serie Los primeros años de la iglesia, parte 2. Capítulo 8, versículo 1. Vamos a hablar acerca, el tema de hoy es la providencia de Dios en su plan de evangelización. Estoy leyendo la Reina Valera SBT de la Sociedad Bíblica Trinitaria, por si encuentran alguna pequeña diferencia. Dice así, eh, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, aquí estamos de nuevo, Padre, porque tú nos has dado vida, porque tú nos has dado salud y una pasión especial por ti, por tu santa palabra, porque nos has llamado a anunciar. Gracias por esta iglesia, Señor, que hoy dispone su corazón, sus oídos y su mente para concentrarse en tu palabra, que es prioridad en medio de nosotros. Es prioridad en este culto, Señor, escuchar tu palabra, anunciar tu palabra. Gracias, Padre, por tu elección inmensa, llena de gracia, para escogerme para esta honorable tarea. Estoy aquí por tu misericordia, únicamente y por tu gracia. Te ruego que quites toda confianza en mí mismo, que me ayudes a poder entregar este mensaje con la confianza puesta en ti. Que me quites todo mi orgullo y que me dotes de humildad para que la palabra no tenga tropiezos, Señor, y tú puedas tocar los corazones, tocarlos con fuerza, Señor, y moldearlos a la imagen de Cristo por el poder de tu palabra. Gracias porque nos has traído a este libro. En ti no hay coincidencias. Es tu maravillosa providencia la que nos tiene este domingo iniciando esta serie. Haz que el estudio de estos capítulos de Hechos puedan santificar tu iglesia e impulsarla para que tu evangelio sea esparcido en nuestra ciudad y más allá de nuestra ciudad. Úsanos con poder y gloria, muéstranos tu gloria, salvando a los perdidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar de lleno al texto que vamos a estudiar, Hechos 8:1, creo que es bueno hablar un poquito del libro de Hechos y recapitular algunas cosas. Así que eso haremos. Hoy estoy iniciando una serie de mensajes que van a ir desde el capítulo 8 hasta el texto donde se narra la visita de Pablo a un lugar llamado Berea. Es decir, esta serie será desde Hechos 8:1 hasta Hechos 17:15. Voy a iniciar en el capítulo 8, ya que en una serie anterior estudiamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Esta elección del contenido de la serie, tengo que serle franco,
no responde a una subdivisión natural o lógica del libro, sobre todo donde la voy a cerrar. Pero he decidido terminar esta segunda parte del estudio de Hechos cuando Pablo llega a Berea, específicamente por dos razones, o principalmente por dos razones. Uno, nosotros nos llamamos Berea. Así que en primer lugar es por lo significativo de esa relación entre nosotros y esa comunidad mencionada en Hechos 17. Y en segundo lugar, he decidido terminar todo el libro o esta parte de la serie porque la serie de los primeros 7 capítulos hizo mucho bien a esta iglesia. Y ya que el libro de Hechos es extenso, no quiero hacerlo solo en 2 periodos, sino en 3 periodos de predicación. Me ha parecido bien entonces dejar casi 12 capítulos para una tercera parte de esta serie, que si Dios lo permite, la predicaré más adelante y así en el transcurrir de los años, no sé cuándo, tendremos la oportunidad de volver otra vez a una serie de mensajes de este libro que nos ha hecho tanto bien. Bueno, hablemos un poco del libro de Hechos. El libro que vamos a estudiar es conocido como Hechos de los Apóstoles. Pueden revisarlo en sus Biblias. Y fue escrito por Lucas. Este libro, Hechos, no es un libro independiente al Evangelio de Lucas. Es más, el libro de Hechos podríamos decir que es un segundo tomo de los escritos inspirados de Lucas. Lucas es un creyente, no es un apóstol, pero estuvo cerca de los apóstoles y por tanto tiene esa designación autoridad dada por apóstoles para escribir texto inspirado. Él es creyente o fue un creyente. Además, conocemos que era un doctor. Podemos decir por su literatura que era un historiador, además un misionero, a quien Dios inspiró para escribir una buena parte del Nuevo Testamento. De hecho, si nos dedicamos a contar las palabras escritas por los autores del Nuevo Testamento, vamos a terminar en una de las conclusiones que Lucas es el que más palabras o más contenido escribió del Nuevo Testamento. Hay quienes han hecho esa tarea y algunos de ellos dicen que entre el libro de Lucas y Hechos hay 37.932 palabras, por lo que entonces Lucas sería el escritor de mayor contenido en el Nuevo Testamento. Sería seguido por el apóstol Pablo, quien escribió en todas sus epístolas un poco menos de 33,000 palabras. Luego seguiría Juan y así otros. Pero Lucas es el que Dios usó para tener un buen porcentaje del contenido del Nuevo Testamento. Bueno, este libro de Hechos, en el cual hoy estamos retomando ese estudio, ya lo dije, es un segundo tomo de los escritos de Lucas. Es decir, que bien podríamos afirmar que Lucas y Hechos son una obra de 2 tomos. ¿Ustedes tienen algún libro que tenga 2 tomos? Yo estaba pensando en mi pequeña biblioteca si tengo algún libro que tenga 2 tomos y tengo uno muy buen libro. Se llama Institución de la Religión Cristiana. Yo lo tengo en 2 tomos, pero hay ediciones que lo venden en un solo tomo.
yo lo tengo en 2 tomos. Entonces, podríamos decir que los escritos de Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, es una obra de 2 tomos. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, vamos a revisar el inicio de cada uno de ambos libros y vamos a ver si el propósito cuando escribe Hechos es o no la continuación de su obra o de su libro anterior. Vayan por favor conmigo a Lucas, al capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice así el Evangelio según Lucas. Habiendo procurado muchos poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos las transmitieron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Este es el objetivo, él está trazando su objetivo, ponerlas por orden. Mi relato va a ser en orden de la vida, ministerio, obra, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora vámonos a Hechos, al capítulo 1 de Hechos, versículo 1 y 2. En el primer escrito, en esta época le podríamos decir en el primer tomo, hermanos. En el primer escrito, oh Teófilo, traté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. Hay, hay algo en el mismo contenido inspirado que une a los 2 libros. Él está haciendo mención, no lo está escribiendo de una manera como aparte, sino que hace mención, bueno, ya narré aquello, ahora voy con esto, dirigido a la misma persona y con el mismo objetivo. El objetivo no se pierde desde del que está allá en Lucas 1, poner estos acontecimientos en orden. Entonces, la idea no es sacada de cualquier lugar. Es por eso que decimos que así era. Al parecer, además, otro argumento, en el primer siglo y en el segundo, parte del segundo, inicios del segundo, estos libros, Lucas y Hechos, eran una obra de 2 tomos, es decir, caminaban juntos. Antes no existía el Nuevo Testamento así como lo tenemos editado. Los libros estaban a veces solo un libro, una epístola, un evangelio. Luego la iglesia lo fue juntando porque vieron que era material inspirado. Pero hubo un momento que estos caminaban juntos. La obra de Lucas, iba Lucas y Hechos en el primero y en el segundo siglo. Entonces era una obra de 2 tomos. Pero al pasar de las décadas y a medida la iglesia iba escuchando todos los textos inspirados que llegaban copias y se leían en las iglesias, llegó un momento que identificaron que habían 4 evangelios que narraban la vida y ministerio de Jesús y decidieron compilarlos como 4 juntos, como los 4 evangelios, en un grupo de libros que trataba de eso, la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Cristo. La mano de Dios estaba obrando en medio de todos esos detalles, eso creo yo. Así que la obra de Lucas ya no se veía como una obra de 2 tomos, sino Hechos quedó como un libro diferente, aparte de los evangelios, porque ahora el evangelio de Lucas, o lo que hemos podido decir, el tomo 1, era parte de este grupo de 4 evangelios. No estoy diciendo que ese fue un error de la iglesia, estoy narrando registros históricos de cosas que pasaron. La providencia de Dios estaba en todo ello. El título con que conocemos el libro no fue puesto por Lucas.
El libro lo conocemos como el libro de Hechos, y si nos vamos a su nombre largo, Hechos de los Apóstoles. No, para ser exactos, el hermano Lucas no le puso un nombre en especial, pero el día de hoy, gracias a que tenemos registros históricos y gracias a la pericia y al buen análisis de hermanos en Cristo y personas confiables y toda la evidencia, podemos encontrar algunos motivos que son válidos de por qué este hermoso libro pasó a conocerse a los inicios de la iglesia como el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, como les dije, antes de entrar de lleno al versículo que nos ocupa hoy, considero pertinente en esta introducción o en estos datos del libro, considerar brevemente el motivo principal de por qué la iglesia del siglo II y del siglo III llamó a este libro Hechos de los Apóstoles. Y pues, este sigue siendo el nombre con que la mayoría de la iglesia lo reconocemos a este maravilloso libro hasta el día de hoy. Entonces vamos con algunos datos históricos o datos técnicos del libro. En la primera mitad del siglo II hubo un hombre llamado Marción. Hoy todos lo reconocemos que fue un hereje. Por desgracia, un hereje que tuvo influencia en su época, como muchos herejes hasta el día de hoy. Marción, pues entonces tuvo cierto grado de influencia. Y en aquel momento, cuando los libros del Nuevo Testamento no estaban compilados como hoy, sino que los rollos iban, en algunas iglesias habían copias de 2, de 3, de 4, así, a medida iban los años, pues iban llegando más copias y se iba compilando, y Dios en su providencia hasta un momento usa la iglesia para que quede establecido el canon del Nuevo Testamento, pero en ese momento no estaba, sino que estaban los libros. No estaba un solo ejemplar como lo tenemos hoy, sino que se manejaban, como les dije, copias de grupos o manuscritos o copias de manuscritos individuales de los libros. Eso era lo que circulaba por las iglesias. En ese momento histórico, Marción desarrolló un pensamiento hereje de que el único apóstol digno de estudiar, porque se había mantenido puro, era el apóstol Pablo, que todas las enseñanzas de los demás apóstoles debían ser, no debían ser tomadas como inspiradas y no debían ser estudiadas. Solo lo que había escrito Pablo, lo que había escrito Pedro y Juan, había que desecharlo. Y para decirlo de una manera que todos podamos entender, de palabras simples, ¿qué fue lo que hizo Marción entonces? Hizo una lista de los libros que él consideraba que eran los libros inspirados y dignos de tener en cuenta para que la fe cristiana siguiera desarrollándose en estos siglos. Esta lista no incluía todos los libros inspirados que Dios había inspirado, los que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. De hecho, también descartaba el Antiguo Testamento. Él decía que ya no era necesario. Y por supuesto, no incluía el libro de Hechos. Porque para él, el único apóstol que tenía enseñanzas que debían de ser estudiadas era la de Pablo. Pero en Hechos aparecen otros que no solo son de Pablo. Como les dije, Marción era un hereje, pero siempre hay varios que creen en lo que dicen los herejes. Voy a hacer un comentario muy certero y final acerca de Marción. El doctor F. F. Bruce, que es un erudito, creyente, devoto, pero es un erudito entre los eruditos, dijo estas palabras de Marción. Marción, eh,
Fue un excepcional, ardiente devoto de Pablo. Sin embargo, lo malinterpretó y creó, por lo tanto, lo añado yo, una herejía. Bueno, la iglesia tuvo que responder a estas acciones de un hereje, estas acciones dañinas de Marción. Y en la providencia de Dios, algunos dentro de la iglesia elaboraron una primera lista de los textos inspirados del Nuevo Testamento. En esta lista ya están los 4 evangelios, todas las epístolas, está el libro de Hechos. Esta lista es lo primero y lo más cercano en sus inicios a lo que llegó a ser el canon o los libros del Nuevo Testamento. Ahí está Hechos. En cuanto al libro de Hechos, Marción lo había desechado. Su enseñanza era que solo el apóstol Pablo era el único digno de estudiar y el único apóstol que se había mantenido puro. Entonces, la iglesia llama a los Hechos, dando un mensaje para toda la comunidad, Hechos de los Apóstoles, reconociendo que no solo había uno que estudiar, sino que todos esos apóstoles eran pilares en la iglesia del Señor. Eh, bueno, de hecho, el libro de Hechos nos habla un poco de Pedro, a Juan, Jacobo. Eh, y aunque no narra las experiencias de cada uno de los apóstoles o de todos los apóstoles, sí los enumera por nombre. En el capítulo 1 están enumerados todos los apóstoles como apóstoles. Más adelante se agrega Pablo luego de su conversión. Entonces, con el objetivo de que haya claridad en que Pablo no es el único apóstol, el libro que hoy estamos estudiando empezó a ser conocido como Hechos de los Apóstoles. Me parece que en aquel momento histórico de la iglesia fue una decisión adecuada de la iglesia dar un mensaje con el nombre del libro. No hay que dejarlo fuera del canon. Y no solo Pablo es el único apóstol. Dadas las circunstancias de ese entonces, no lo veo como una mala decisión. Con el pasar de los años, de las décadas y de los siglos, ese nombre ha permanecido hasta el día de hoy. Y así es reconocido por toda la iglesia en todo el globo terráqueo. La providencia de Dios así lo ha determinado. Ha sido aceptado, así no podemos negar que ha sido una bendición para la iglesia. Es uno de los libros de los que más se ha escrito libros de estudio, el libro de Hechos. Y es una tremenda bendición para la iglesia en aquel siglo, a lo largo de los siglos y en nuestros días. Así que damos gracias a Dios por el libro de Hechos de los Apóstoles. Eso no impide reconocerle su nombre, no impide que reconozcamos que el libro bien podría ser llamado de otras maneras. Hay unos pocos que dicen que puede ser llamado Hechos de Jesucristo después de la resurrección. Pues tendría cierto sentido, pero la mayoría plantean en nuestros días, y tiene mucho sentido, que el libro se pudo haber llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Personalmente, me gusta más el nombre que propone John MacArthur. Él dice que bien se pudo haber llamado Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Bueno, pero nosotros, para efecto de esta serie de mensajes, no vamos a complicar las cosas y nos quedaremos con el nombre que en la providencia de Dios ha permanecido por varios siglos. Lo vamos a aceptar.
Hechos de los Apóstoles, el libro que nos narra 3 décadas de la historia de la iglesia en sus inicios. Bueno, luego de esta somera introducción técnica del libro, pasemos a una breve recapitulación de los 7 primeros capítulos de este extraordinario libro. Y luego veremos la providencia de Dios actuando a favor de su plan y de su gloria, tal como lo registra Hechos 8. Una pequeña recopilación. El capítulo 1 de Hechos. No voy a algo muy breve, se me pueden ir algunos detalles, pero es una recapitulación, perdón. En el capítulo 1 encontramos un evento muy importante y majestuoso y determinante para nuestra fe. Es la ascensión de Jesús. Cuando Cristo, luego de varios días de haber resucitado de entre los muertos, es levantado y los discípulos ven algo maravilloso. Solo una vez ha pasado eso. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, en carne, es levantado y llega hasta las alturas de las nubes y se pierde en la vista. Ahí aparecieron unos ángeles, porque todos estaban viendo al cielo y le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, vendrá así como le habéis visto ir al cielo. Y ahí tenemos esa maravillosa promesa de que Cristo volverá por nosotros. Pero antes de su ascensión, antes de que él ascendiera, momentos antes Jesús les dijo algo muy relevante a sus discípulos. Él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy, muchos, entre ellos yo he sido convencido de esto, concluyen que este versículo, Hechos 8:1, nos indica el bosquejo del libro de los Hechos. Es decir, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capítulo 2 nos narra, ya lo vamos a ver, la venida del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. Primeros 7 capítulos, Jerusalén. En toda Judea y Samaria, capítulo 7, 8 empieza. Y luego hasta lo último de la tierra. Tiene mucho sentido. No sé quién fue el primero que dijo esto, pero estoy totalmente de acuerdo. Además, el capítulo 1 nos narra la forma en que sustituyó a Judas Iscariote por Matías, que pasó a ser un apóstol. El capítulo 2, aquí encontramos el momento cuando la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, es decir, cuando la promesa fue enviada. Esto sucedió cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés. Ahí el Espíritu Santo descendió y habitó sobre la vida de los apóstoles y otros discípulos más en esta fiesta de Pentecostés. Había gente de muchas regiones para esta fiesta, entre ellos de lugares lejanos de Asia. Había mucha gente de por allá. Había gente de Egipto y de varias regiones, de múltiples regiones de África. Había incluso árabes, así como algunos romanos y muchos de otras partes. Todos ellos escucharon ese día que el Espíritu Santo descendió. Escucharon a los creyentes, discípulos de Jesús, que predicaban el evangelio en la lengua del lugar de donde ellos venían, en sus lenguas natales o natales de aquellos lugares. Esta habilidad de hablarles en sus propias lenguas sin haberlas estudiado
fue dada por el Espíritu Santo. Luego de esto, escucharon a Pedro entregando un mensaje de Dios muy poderoso, donde miles creyeron en el Evangelio ese día. Capítulo 3. Se registra aquí la historia donde por medio de Pedro y Juan se sana a un cojo. Él les pide limosna en la puerta de la entrada del templo. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo se levantó y anduvo. Y eso fue un escándalo en la ciudad. Todo el mundo estaba asombrado con lo que había pasado. Esa sanidad le da la oportunidad a Pedro de predicar un mensaje frente a una multitud allá en el pórtico de Salomón. Ahí él predica un poderoso mensaje del Evangelio, de donde tenemos aquel hermoso versículo que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 4. Los principales sacerdotes en Jerusalén, llenos de envidia y de celos, toman a Pedro y a Juan que están predicando esto y son llevados ante el concilio, quien se maravilla. Bueno, son llevados para hacerlo, para juzgarlos por el mensaje que estaban predicando. Los del concilio se maravillan, se asombran, se asustan de la manera como hablan Pedro y Juan, porque ellos sabían que eran hombres sin ningún tipo de educación. Del vulgo, los del concilio determinan amenazarlos para que no sigan hablando acerca de Jesús al pueblo. A lo que Pedro y Juan contestaron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Además, vemos en este capítulo cómo la iglesia se unía en una fervorosa oración y cómo oraban juntos. También el capítulo 4, en el capítulo 4 se nos brinda la información de la generosidad financiera que había entre los creyentes en ese momento, donde algunos, como por ejemplo Bernabé, daban grandes ofrendas para las necesidades de la iglesia, es decir, para las necesidades de los creyentes. Capítulo 5. Aquí encontramos el famoso caso de dos hipócritas, el matrimonio de Ananías y Zafira, quienes vendieron una heredad y quisieron aparentar que habían dado de ofrenda el valor total por el que vendieron esta propiedad, pero era mentira. Habían dado una parte de la venta, pero querían hacer creer que la habían dado toda. Al ser detectados en la mentira, el Espíritu Santo los disciplina y mueren los dos. También en el capítulo 5 se nos detalla que los apóstoles seguían enseñando con poder a los habitantes de Jerusalén el maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús. Además, se nos dice que por el poder del Espíritu Santo, muchos enfermos eran sanados a través de los apóstoles. Y esto estaba pasando en Jerusalén. Esto hizo de nuevo que el sumo sacerdote con los saduceos, que eran, igual él era un saduceo, hizo que estos se levantaran de nuevo contra los apóstoles y pusieron de nuevo a Pedro y a Juan en la cárcel con deseos de matarlos. Pero un hombre llamado Gamaliel
les dijo a las autoridades judías varias cosas. Entre ellas les dijo lo siguiente: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez allá luchando contra Dios. Tuvo impacto en esto y no los mataron, sino que solo decidieron azotarlos e intimidarlos, intentando que no siguieran predicando de Jesucristo, y los dejaron libres, pero ellos siguieron predicando. Capítulo 6. Aquí notamos que la iglesia sigue creciendo y ante este crecimiento surgen nuevas necesidades en la iglesia y es necesario que los apóstoles no descuiden su tarea y su ministerio principal, el de la oración y la palabra, la predicación de la palabra, que no dejen eso para atender otros asuntos de la iglesia. Así que nombran a otros creyentes devotos para que puedan atender los asuntos de la iglesia y que puedan servir. A estos se nos narra y se les llama diáconos. Uno de ellos se llamaba Esteban, quien era un hombre lleno del Espíritu Santo. No era un apóstol, pero era lleno del Espíritu Santo y es usado para hacer grandes prodigios y señales. Algunos quieren debatir con Esteban. Esteban muy respetuosamente les concede que discutan en armonía, pero no lo pueden resistir con el poder del Espíritu Santo. Ellos no pueden ante la sabiduría y el poder de Dios. Se ven superados, así que sobornan a algunos para que digan mentiras sobre Esteban y lo llevan como un delincuente ante el concilio, quienes al verlo vieron el rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. A Esteban se le da la oportunidad de que se defienda en el concilio. Qué bueno que le dieron esa oportunidad, porque esa oportunidad nos ha dejado registrado uno de los mensajes más hermosos y llenos de toda una teología bíblica impecable. Esteban lo dijo ahí. Al final de su discurso les acusa de ser duros de corazón y de que se resisten a la palabra de Dios. Esto desató la furia del concilio y lo sacaron del pueblo y lo mataron a punta de piedra. Murió apedreado. Pero Esteban, mientras moría por los golpes de esas piedras, dijo antes de morir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así llegamos a Hechos 8:1, la providencia de Dios a favor de su plan de evangelización. Leamos Hechos 8:1 de nuevo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Y en aquel día hubo una persecución, dice la Biblia, una gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba, ¿a dónde? En Jerusalén. ¿Y qué pasó como resultado de esa gran persecución? Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el pensamiento de las autoridades judías,
estaba en mente exterminar la fe cristiana, acabar con los discípulos de Jesús. Pero no, la poderosa mano de Dios estaba obrando a favor de su obra. Aquí hay una demostración que los planes de Satanás y de sus secuaces no son superiores a los planes de nuestro maravilloso y único Dios verdadero. Siempre el plan perfecto de Dios, sellado con la sangre de Cristo, está por encima de cualquier otro plan. Siempre los planes y las voluntades de los enemigos del evangelio van a ser sometidos ante la voluntad y los planes de Dios. Quiero citar algunas afirmaciones del predicador inglés Martin Lloyd Jones. Son palabras de él, no mías. Estas las hace en referencia a los versículos que hoy estamos exponiendo. Él decía: lo que le sucedió a aquellos cristianos primitivos no fue, por supuesto, más que una repetición de lo que le había sucedido al propio Señor Jesucristo. Más adelante dice él: aquellos miembros del Sanedrín pensaban que iban a exterminar a la iglesia. Y sabes lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo con su cruel persecución concebida para tal fin: esparcir el evangelio. Qué bendición más grande. Fin de la cita. Recordemos de nuevo lo que dice Hechos 1:8. Aquello que les dijo Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijimos antes, este versículo efectivamente nos marca el bosquejo de todo el libro. Ahora bien, el cumplimiento de esta declaración: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, el cumplimiento de esa declaración no dependía de la voluntad, ni de la planificación, ni de las estrategias de los apóstoles, ni de la iglesia de Jerusalén. Era una declaración afirmativa de parte del Dios Todopoderoso en la persona de Jesús. Él estaba diciendo lo que iba a pasar. Dependía de la soberanía y de la providencia de Dios, que usa a los apóstoles y por lo tanto a su iglesia para este fin. Era una declaración afirmativa que Jesucristo había hecho antes de su ascensión y por lo tanto eso iba a pasar, aun si fuera necesario que Dios usara a sus propios adversarios para el cumplimiento de eso. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Hechos 8:1, a la inversa, vemos que es el texto que estamos estudiando, vemos cómo Dios usa las acciones de sus adversarios para cumplir su fin. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿a dónde? En Jerusalén. Algunos dicen, como la iglesia no quería salir de Jerusalén,
Dios la sacó de Jerusalén para que se cumpliera, que fueran testigos en todas partes. Y dice que todos fueron esparcidos. Esa palabra que se usa ahí es la palabra que el sembrador, o es la acción de esparcir la semilla que el sembrador del campo hace cuando está sembrando. O sea que ellos queriendo matar el evangelio y la fe cristiana estaban siendo utilizados para que la semilla cayera en buena tierra, en diferentes ciudades, en muchos corazones y en muchas familias. ¿Saben cómo se llama eso? La providencia de Dios. Veamos su providencia hoy en nuestros días. Hoy Dios sigue ejecutando su plan perfecto. Eso sigue vigente. Hoy el Espíritu Santo sigue utilizando a los creyentes para la proclamación del Evangelio, para la exaltación de Cristo y para la salvación de los perdidos. Nos sigue usando a nosotros. No debería hacerlo porque somos instrumentos con mucha maldad, pero en su sangre Él nos limpia y nos usa para su gloria. Hoy los creyentes de todo el mundo, pero en especial deseo hacer un énfasis en los creyentes genuinos de esta humilde congregación. También somos parte del maravilloso plan de Dios para la evangelización de aquellos que no le conocen en esta ciudad y más allá de esta ciudad. El versículo de Hechos 8:1 abre un capítulo en la historia de la iglesia del primer siglo. Cuando la iglesia sale de Jerusalén a esparcir la semilla del evangelio. Y espero en la providencia de Dios que la exposición de este versículo el día de hoy en medio de nosotros abra un nuevo capítulo para la Iglesia Bautista Berea. No crean ustedes que fue una coincidencia que ayer fuéramos a Yuscarán y hoy estemos predicando este texto. ¿Saben cómo se llama eso? La providencia de Dios a favor de su plan de evangelización. Espero que eso abra un capítulo en esta iglesia donde somos fieles asistiendo cada domingo, un capítulo donde somos más intrépidos para predicar el evangelio, un capítulo donde dependemos más de Dios en oración, un capítulo donde predicamos a Cristo sin temor a los más cercanos y allegados a nosotros. Espero que ahora haya un capítulo en la iglesia donde nos multiplicamos como iglesia para la plantación, revitalización de más iglesias. Si es tu voluntad, Señor, que así sea. ¿A quiénes va a usar a Dios para eso? Pues a los que Él quiera en su providencia. Aún hasta sus enemigos puede usar. Pero el deseo mío es que ustedes se apunten en el equipo que Dios va a usar para llevar ese evangelio. La cosa no es tan complicada como algunos creen. La iglesia de Jerusalén concentró sus mensajes en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús. Dios siempre, hermanos, está en control de todo. Y esto incluye el crecimiento de su iglesia y la expansión del mensaje del evangelio. Me refiero al mismo mensaje que aquella iglesia predicaba, la muerte de Jesús, de que Jesús, el Dios encarnado, quien vivió una vida sin pecado,
murió por nuestros pecados, por nuestra inmoralidad y por nuestra maldad. Y fue puesto y clavado en la cruz y pagando por nuestros pecados, sintiendo el dolor de la ira de Dios, clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por varias largas horas la ira de Dios fue desatada, y cuando él pagó hasta el más pequeño mal pensamiento que usted y yo tuvimos, dijo: consumado es. He pagado por todos esos pecados. Y murió. Fue sepultado, pero con poder y gloria. Este es un hecho histórico. Con poder y gloria. Con un poder que ni la muerte lo pudo contener. Resucitó de entre los muertos. Y él está vivo. Ascendió al Padre y volverá. Ese es el mensaje que tenemos que esparcir a los más cercanos a nosotros, a nuestra comunidad, a nuestra colonia, a nuestro vecindario y más allá de las fronteras de esta ciudad. Les invito, amada iglesia, a que nos unamos, que el estudio de esta serie de Hechos de los Apóstoles sea teoría y práctica al mismo tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la obra poderosa del Espíritu Santo en todos estos siglos hasta el día de hoy. Úsanos como has usado a otras generaciones de tus hijos para mostrar que Cristo está vivo y que Él sigue salvando. Úsanos para tu gloria. Danos un corazón como el de Esteban, que no vengamos a las primeras de cambio a tirar la toalla, Señor, sino estar dispuestos a ir hasta la muerte por ti, Señor, y por amor a aquellos que están perdidos. Usa esta humilde iglesia. Usted lo sabe todo, Señor. Somos pocos, pero somos tuyos. Úsanos, es nuestro deseo, para que el evangelio sea conocido, para que más almas vengan, Padre, al arrepentimiento y fe y se bauticen. Y aún los que están aquí, Padre, y no han ido a las aguas bautismales, pon en su corazón ese deseo de hacer pública su confesión de fe, de que ahora te pertenecen, y van a las aguas bautismales y se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para luego servirte, Señor, en en esparcir este maravilloso mensaje. Aquí estamos, Padre. Santifícanos para esta tarea. Vivifícanos y úsanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Podemos